Buen día, Emma Carolina, y buen día a toda Venezuela, amigos de América Latina y el mundo. Hoy nos complacemos en presentarles la primera emisión de Aló Comandante, un espacio destinado a resumir los 378 programas Aló Presidente que condujo el comandante Hugo Chávez Frías desde aquel 23 de mayo de 1999, cuando comenzó como un programa de radio. Posteriormente, en el año 2000, se convirtió en un programa de televisión. Estaremos todos los domingos reponiendo para ustedes un resumen de este espacio que marcó historia con la acción revolucionaria, el pensamiento revolucionario y la personalidad de Hugo Chávez. En esta ocasión colocaremos al aire el Aló Presidente 49, realizado en el campo de Carabobo el 29 de octubre del 2000 con dos comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro. Chávez vive, la lucha sigue. Adelante, Aló Comandante. A partir de este momento, ustedes son testigos de la historia, presenciales, porque este será el único programa en el mundo donde dos presidentes interactuarán con los pueblos de dos naciones y analizarán en conjunto grandes temas de interés general. Y aquí ya están, como lo prometimos el domingo pasado en Isla de Aves, los dos jefes de Estado. Buenos días, presidente Fidel Castro. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. ¡Epa! A pesar de lo que nos hicieron anoche, hemos amanecido con la moral a millón aquí en Aló Presidente. A pesar del batazo que metió Felipe Pérez Roque, el canciller cubano, en el 9º inning, que la metió en la pared, y luego viene el zurdito el flaco Carlito, y mete tremendo hit por primera, y luego una base por bola que creo que fue negociada. Tengo la sospecha que fue negociada con el árbitro, porque ese último lanzamiento yo lo vi muy cerca de la zona de strike. Yo lo vi alto y afuera. Ajá, y el umpire, para desgracia mía, lo vio igualito que tú, alto y afuera. No, así. Pero tú sabes lo que pasó. Me contaron que el narrador cubano dice ponchado. ¡Ah, claro! Y entonces, cuando empezó a ver que yo me movía hacia primero, entonces empezó a rectificar y explicar, porque no sabía lo que había pasado ahí. Ese narrador cubano... Que tuviéramos 3 envases. Yo creo que ese narrador cubano lo deberíamos llamar así como un gran narrador venezolano. Héctor. El narrador de la verdad. Así le decimos a un buen narrador venezolano del deporte, el narrador de la verdad. Así vamos a llamar al narrador cubano, el narrador de la verdad. Todo depende de la zona de strike, Chávez. Tú sabes que ese es un... Ustedes en Cuba la tienen muy alta, ¿no? En Cuba la tenemos estrecha. No es como en los juegos aquellos, como en los mismos juegos de Winnipeg. De Winnipeg. Sí, a veces... O sea, la zona de strike tuya es... Un pie afuera. Yo quisiera preguntarte cuál es tu zona de pie. ¿Cuál es tu zona de strike para lanzar el próximo juego? A ver cómo la lanzo con un tubo por ahí. Mira, de todos modos, a pesar de los batazos que nos dieron, eso parecía como ahora que estamos en Carabobo, y aquí el equipo de béisbol, bueno, el Magallanes, y la consigna de nosotros los magallaneros es la que anoche vibraba en Barquisimeto. Y palo, y palo, y palo, y palo. Felicitaciones al equipo cubano, que ha dado una vez una demostración, una vez más, de una gran capacidad defensiva y sobre todo una ofensiva demoledora. Aquí estamos en el campo de Carabobo, y este programa, habíamos dicho, se llama Aló Presidentes. Y es un programa yo no sé si en alguna parte del mundo habrá ocurrido esto, que dos presidentes, ¿no? Vamos a hablar con el pueblo de Venezuela y de Cuba, porque vamos a saludar a todo el pueblo cubano, porque nos están oyendo en toda Cuba a través de Radio Rebeldes. Cuéntanos un poco eso de Bayamo, y la guerra de independencia comenzó en Bayamo. La guerra de independencia comenzó por una región que se llama Bayamo, una de las ciudades más antiguas. Queda al sur, al norte. Se produce el 10 de octubre de 1868 lo que se llamó el grito de Majagua. La de Majagua, o el grito de Yara, propiamente. Pero realmente el movimiento se inicia en un central azucarero, a la
amanecer de ese día en que Céspedes tiene que adelantarse porque la conspiración o el movimiento estaba ya delatado, y a fin de evitar que pudieran capturarlo, y lo sabía porque tenía amigos, había conocido el contenido de un telegrama enviado por el jefe del ejército español en Cuba, y sabía que lo iban a arrestar. No puede hacer el levantamiento coordinadamente con las demás fuerzas, y ese día se levanta en armas, con unas pocas armas, libera a los esclavos, que fue uno de sus más extraordinarios gestos, aunque no tenía muchos esclavos porque la provincia oriental no era propiamente la zona principal de la esclavitud, ya que ésta se concentraba en el occidente del país, principalmente en La Habana y Matanzas, donde estaban las grandes plantaciones de caña y las grandes haciendas con esclavos, sí, miles de esclavos. Bueno, o sea, realmente los terratenientes, como le llamamos entonces, que eran terratenientes, pero en aquella época sobraba la tierra. Hombres que tenían un sentimiento patriótico fuerte, ellos fueron los que organizaron la lucha por la independencia. Debe ser algo similar a lo que ocurrió en la propia Venezuela, solo que en Venezuela ocurrió muchos años antes. Aproximadamente aquí en 1810, sí. Y en Cuba fue en 1868. Ahora fíjate, casi 60 años fíjate después. Fidel, casi 60 años después, pero sí, claro, estamos oyendo al presidente y amigo y comandante Fidel Castro haciéndonos una evaluación, una información, un análisis histórico, social y económico de cómo se inició la independencia de Cuba, 1868. Y él acaba de decir, como hemos oído todos, y esto es muy importante para los pueblos, conocer la historia, de dónde venimos. Elías, aquí tenemos el ministro de Secretaría, fíjate, no lo habíamos mencionado, lo tengo en mi flanco izquierdo, como siempre tomando nota, comenzando esta difícil tarea de ser ministro de Secretaría, bueno, en esta revolución. Mucha suerte, Elías. Bautizado con la visita de Fidel. Muchacho, tú tienes 25 años. Presidente, 30. 30 años, y sociólogo, y un muchacho, profesor universitario, y un revolucionario a carta cabal, bolivariano como muchos de nosotros. Espero que me ayude a mí también. Claro que te va a ayudar, sí. Ahora fíjate tú, Fidel ha hecho esa explicación tan propia de quien conoce la historia y quien sabe como Fidel, que la historia no solo es el hecho militar, la historia es el hecho social y el hecho económico como fuente de generación de los conflictos que luego llegan, como en estos casos de nuestros pueblos, al hecho militar. Ahora, cuando tú decías que en Cuba fue 60 años después casi, ¿verdad?, que esto se concretó, yo solo quiero, Fidel, que recordemos un poco, o mucho más bien, mucho, por la historia común de nuestros pueblos, porque esta visita tuya se enmarca en el retomar con fuerza a partir de ahora, no solo a partir de este día, de hoy, de ayer, de antier, no, a partir de este año 2000, fin de un siglo y comienzo de otro siglo. Retomar lo que hace 2 siglos comenzó a ocurrir aquí en nuestros pueblos. Se generó la unión de los pueblos de Cuba, de Venezuela, la unión de los pueblos del Caribe, de la América Latina, es fundamental para poder impulsar los procesos de cambio, de mejoría, de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ético, respetando los modelos como Fidel mismo lo ha dicho de manera tan clara en el discurso de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de que Cuba le venda o le imponga o le recomiende el modelo a Venezuela, o que Venezuela, porque también de mí han dicho, han comenzado a decir algunos sectores que yo estoy tratando o estamos tratando aquí de vender o exportar el modelo venezolano de ahora a otros países de América Latina, tratando de perturbar algunas veces lo que está ocurriendo. No se trata de eso, respetándonos mutuamente. El modelo político, económico y social de Cuba corresponde definirlo a los cubanos y a los líderes, bueno, y uno de ellos, el
el que dirige desde hace años el proceso cubano de estos 40 años de revolución, Fidel Castro. Ese es un asunto de los cubanos, la autodeterminación de los pueblos. Igual pasa con el proceso venezolano, con el colombiano, el brasileiro, el argentino, el chileno, el panameño. Pero claro que además de esto tenemos fuerzas eternas, profundas, que nos unen más allá de las particularidades de cada país. Tenemos una misma realidad de fondo y un mismo camino por construir. Yo digo todo esto para resaltar al pueblo venezolano, a ustedes, millones de hombres, de mujeres, de niños de Venezuela, y con nuestro saludo y respeto a los millones de hombres, de mujeres y niños del pueblo de Cuba, la importancia de que trabajemos muy duro para lograr la reintegración plena de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Por eso estamos Fidel y yo aquí. No solo porque somos amigos, que lo somos, y cada día lo somos más. Porque cada día que uno se conoce más, haber recorrido contigo las calles de Caracas, haber tomado contigo la espada libertaria de América, de Bolívar, haber ido contigo a la celda donde estuve un tiempo, igual como tú estuviste en la tuya, estudiando y preparándonos para asumir las responsabilidades frente a nuestros pueblos. Haber ido contigo por los llanos donde nací, donde crecí, y hablar con aquellos campesinos que tú te llevas en tu mente, en tu corazón, con aquellas mujeres llorosas, con sus niños enfermos. Haberte visto, haber percibido tu nobleza, tu profundidad, pues uno cada día se va uniendo más en el alma y en el corazón. Hemos, como hermanos, como lo que somos, hemos estado compartiendo horas inolvidables para todos. Pero no se trata solo de la amistad, no. Mucho más allá de la amistad, de la empatía, del cariño, del afecto, que es profundo y cada día lo será más. Se trata de la visión geopolítica de la integración de nuestros pueblos. Por eso es tan importante, y por eso tan importante y simbólico, no solo para el pasado, sino para el futuro, que estemos hoy aquí precisamente donde el genio político y militar de Bolívar adquirió una de sus más altas dimensiones, el 24 de junio de 1821, cuando fue capaz Fidel de coordinar, porque no fue nada fácil, por supuesto, ahí en aquel tiempo no había radios, ni teléfonos, ni fuerza aérea, caballería e infantería, un movimiento convergente sobre el centro. Bolívar condujo al pueblo a una gran concentración de fuerzas. Te voy a dibujar aquí el mapa de Venezuela muy rápidamente. Los amigos que están en radio, pues, como se lo saben de memoria, y los cubanos estoy seguro que también se lo saben. Si no, cada vez lo conocen más. Cada vez lo conocemos más, sí. Fíjate tú, Bolívar, estamos acá en el centro del país, en Carabobo. Bolívar fue capaz de mover, de maniobrar ese principio militar de la guerra, de la maniobra y la concentración de fuerzas. Desde el Zulia, el general Urdaneta se movió con un ejército hacia Carabobo, desde comienzos del año 21. Desde los Andes, el general Cruz Carrillo se movió también hacia Carabobo. Desde los llanos, José Antonio Páez y los lanceros se movieron hacia el centro. Desde Oriente, el general Bermúdez hizo lo que llaman la diversión de Caracas para distraer por ese flanco fuerzas adversarias, y fue Bolívar capaz de concentrar un gran poder de combate, y en una hora apenas, hora y media, se decidió la batalla sobre esta sabana en la que estamos. Esto es muy importante porque hoy estamos retomando el concepto de Carabobo, de la independencia, de la revolución. Ahora, como tú lo sabes, Fidel, más allá del hecho militar, viene la revolución social y la revolución política. En eso Bolívar fracasó, no pudo más, no podía más, y por eso terminó muriendo allá en Santa Marta diciendo, he arado en el mar, porque él quería ir mucho más allá. ¿Qué hubieses hecho tú, bueno, con llegar a La Habana después de los años en la Sierra Maestra, si en estos 40 años, ese no es el triunfo de la revolución, no, es el comienzo de una nueva fase? Terminó una fase armada, en el caso cubano, igual pasó aquí en Venezuela en el caso de Bolívar. La fase armada de la revolución venezolana terminó un día como el 24 de junio, para ser más exacto, del año 21, aquí en este sitio. Terminó la fase armada de la revolución, que duró 10 años. Pero ahora Bolívar sabía que había que darle tierra a los campesinos.
y había que darle justicia a los indios, y había que darle dignidad a quienes eran los esclavos o fueron los esclavos y él convirtió en soldados. Había que desarrollar el país, la economía, la sociedad, la educación, hacer leyes, hacer un Estado, las instituciones, consolidar la independencia en toda el área política y luchar por la integración con Nueva Granada hasta Bolivia y más allá, el Congreso de Panamá. Quedaba un mundo por delante. Y ahí es cuando él dice, he arado en el mar. He arado en el mar se refería al concepto social, político, económico de la revolución. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes si llegan a La Habana el 1 de enero de 1959? Y si no hubiesen acometido los procesos de transformación, acabar con la injusticia, impulsar la educación, acabar con el analfabetismo y todo ese proceso que tú muy bien nos has explicado a los venezolanos en estos días inolvidables de tu presencia acá. La revolución bolivariana nuestra ha terminado una fase apenas. La fase tuvo una fase militar de otro signo, de otro tipo, pero la tuvo. Si no hubiésemos cumplido aquella fase militar, no hubiésemos pasado a la fase política propiamente dicha, institucional, que se manifestó en el proceso constituyente. Esa fase terminó, pero ahora estamos entrando en esa fase de los campesinos que tú ayer veías y que hablabas con ellos, de la tierra, de la justicia, de la educación, de la salud, del empleo, de darle felicidad a nuestro pueblo. Pero sí, los cambios climáticos están influyendo. Mucho. En enormes lluvias. Sí. Fíjate tú la tragedia de allí de La Guaira asociada a un cambio de clima, porque ese tipo de aguaceros que caen 900 milímetros, creo que me dijiste, en unas horas, esos son fenómenos a los cuales no, son fenómenos inusitados, a mi juicio, relacionados con los cambios de clima. El recalentamiento global y todas esas cosas. Quiero aprovechar para repetir o reiterar, nunca estará de más recordar y agradecer a Cuba el inmenso apoyo que nos dio y nos sigue dando en la tragedia de Vargas de hace un año, casi un año, y a lo largo de todo este año se ha mantenido en Vargas y en algunas otras regiones de Venezuela, especialmente en Barlovento, un contingente de médicos cubanos allí, ayudando, salvando vidas, evitando la propagación de epidemias, atendiendo a las familias más pobres y además viviendo con ellos, que es un concepto de la medicina social muy, pero muy apropiado de mirar, de evaluar y de seguir como ejemplo. Ahora que estamos comenzando nosotros, como ya lo dije, la fase social de la revolución. Resulta que Haití fue la primera república libre de todo lo que es América Latina y el Caribe. Aquí en la historia nuestra se habla de la República Negra de Haití, por la rebelión de los negros, como tú bien lo planteabas. Y nosotros los venezolanos tenemos y tendremos una deuda eterna con muchos pueblos, pero especialmente con el de Haití quiero referirme en este momento, porque como sabemos todos, Bolívar, después de la caída de la Primera República, con Miranda, el generalísimo, después de la caída de la Segunda República, en esos años terribles de enfrentar a un imperio sin armas casi, con poca conciencia en la población, pues Bolívar se fue a Haití, también estuvo en Jamaica, pero en Haití consiguió el apoyo decidido del gobierno de aquella república, del gobierno de Petión, y el apoyo de armas y de hombres y de recursos logísticos y de embarcaciones para venirse, como se vino en varias ocasiones cruzando el Caribe a seguir impulsando la revolución. Intenta Bolívar de nuevo porque él no dejaba de intentar nunca nada. Marcha a Jamaica, entra en relaciones con Petión, abordan el tema de la abolición de la esclavitud. Y es a partir de allí cuando Bolívar, creo que fue por Cumaná, por la zona oriental, declara la abolición de la esclavitud. En Cariaco, sí. Exactamente. En la zona oriental. Allá en Oriente. Regresa y vuelve. Donde nació, por cierto, el pitcher que anoche fue el único que pudo frenar la ofensiva cubana
Luis Mercedes Sánchez, el negro que lo frenó en seco. Se explica perfectamente por la valentía. Porque es de Cariaco. Ok, adelante, Fidel. Me vienes haciendo estamos oyendo a Fidel Castro. No es un profesor de historia venezolano, es el presidente de Cuba, que nos está dando una clase de historia venezolana. Nada de clase de historia, estoy rememorando algunos hechos. Bueno, permíteme llamarlo así. Lo que quiero resaltar es el conocimiento detallado que tienes de la historia venezolana, lo cual es un ejemplo digno de imitar de la historia de América Latina. Creo que después de lo que conozco sobre Cuba, el país cuya historia mejor conozco es la de Venezuela. Y tal vez mejor que la propia de Cuba, aunque yo sí estudié, analicé mucho todas nuestras 2 guerras, 3 guerras. Una que dura 10 años, otra de breve duración, y la guerra final organizada por Martí. Y en todos esos episodios los conozco mucho. Pero él, en aquel tiempo, había el temor de la reconquista y la Santa Alianza, que fue como los 100.000 hijos de San Luis ocuparon España casi sin disparar un tiro. Fue diferente a la ocupación de España o a la guerra de España por su independencia contra Bonaparte. Esa vez la Santa Alianza estableció la regla, como en determinado momento de nuestra época la Santa Alianza de la OTAN y Occidente bajo la dirección de Estados Unidos han establecido la Santa Alianza con las cuales estamos combatiendo nosotros, tú, los venezolanos, los cubanos y otros. Y crece el número de los que combaten, crecen las filas de los que luchan contra esta Santa Alianza. Nosotros hemos, durante 40 años, resistido esa alianza, ¿no? Nos tocó el destino estar allí tan próximo. No, la única manera, fíjate, Fidel, la única manera que nosotros tenemos en eso, desde el campo de Carabobo, campo sagrado de la libertad, no solo de Venezuela, sino de esta parte de América, la América del Sur, es necesario recalcarlo. La única manera que tenemos nosotros de enfrentar con éxito, por ejemplo, los retos del neoliberalismo, la imposición de lo que Fidel bien ha llamado santas alianzas, que no son tan santas, que vienen desde lejos, desde entonces, la única manera es unirnos. Y es allí el pensamiento original de aquellos hombres, de la integración de nuestros pueblos. Por eso, esa es la bandera esencial que levantamos desde el campo de Carabobo. La integración para buscar el desarrollo económico, social y la justicia para nuestros pueblos, para evitar nuevas santas alianzas para nuestros hijos y nuestros nietos, para evitar nuevas dominaciones, nuevos colonialismos. Aquí estamos, y esa es la esencia de nuestra revolución, pues, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, un nuevo modelo político. Ok, Omar, bienvenido a Los Presidentes. Dinos, hermano. Sí, presidente. Tenía una preocupación. A ver. Quiero hacerle una pregunta. Imagina por un momento que Martí y Bolívar son contemporáneos y viven en estos momentos. ¿Podría imaginar también qué dirían ambos al coincidir en Cuba o en Venezuela? Bueno, imagínate qué pregunta tú has hecho haciendo gala de la imaginación de todo joven, y especialmente estudiante y especialmente cubano. Fíjate, Fidel, la pregunta de Omar Álvarez Molina, desde Marianao, este es un sector de La Habana, ¿no? Si Bolívar y Martí fuesen contemporáneos y estuviesen viviendo hoy, ¿qué dirían? Y además yo pudiera agregar, ¿qué harían? En alguna ocasión, Omar, hemos dicho nosotros en nuestro recorrido interminable por los caminos y las calles de Venezuela, le hemos dicho a nuestro pueblo que si Bolívar estuviese vivo físicamente, porque en verdad como un niño cubano lo ha estado declamando por allí un poema hermoso, que es decir, no hay muerte para los que luchan por la libertad, pero si estuviese Bolívar vivo
que habría retomado y estaría pues físicamente al frente del pueblo venezolano impulsando esta revolución. No tengo la menor duda. Y si Martí, ahora tú le agregas a la pregunta, si Martí fuese contemporáneo a Bolívar. Tú sabes muy bien aquello que Martí dijo, de que Bolívar ahora es cuando tiene que hacer en América todavía. Estoy seguro que lo diría. Martí diría lo mismo. Me imagino un diálogo entre Bolívar y Martí. Martí le daría la mano a Bolívar y le diría, bueno, Bolívar, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y no le diría a Martí, cuando tú tienes que hacer. Martí le diría, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y estoy seguro que Martí se enrolaría en las filas del movimiento bolivariano, del movimiento por la justicia, por la dignidad, junto a Bolívar, en Cuba, en Venezuela y en cualquier parte de esta América bolivariana. Pero además, Martí, hay dos frases lapidarias. Una de Bolívar, que precedió la época de Martí: los Estados Unidos parecen destinados por la naturaleza, más o menos, no estoy citando la frase exacta, a plagar de miseria a los pueblos de América Latina en nombre de la libertad. Es casi exactamente lo que nosotros estamos diciendo, lo que Chávez está diciendo, con las palabras que se corresponden desde luego a esta época y a la forma de decir las cosas. Y Martí dijo más tarde, el 18 de mayo de 1996, víspera de su muerte, en una carta a un amigo, Manuel Mercado, lo escribió en una carta inconclusa y le dice, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que de expresarse con toda claridad levantarían obstáculos tales que harían imposible el éxito. Dice, pero todo cuanto he hecho hasta hoy y haré será para impedir con la independencia de Cuba que Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Es decir, lo dijeron, ¿qué harían? Harían mucho más, 100 veces más de lo que podemos hacer nosotros.